Profe, Dígame. una consulta. Estoy medio confundido. ¿Vamos a tener 2 o 3 bloques? Tres. Ahora tenemos de las 15:40 hasta las 16:40, Ya, que seguimos con control estadístico de calidad, y de las 17:10 hasta las 18:10 con metrología. ya. Entonces van a ser 2 bloques todas las semanas de control estadístico y uno de metrología. Sí, señor. Sí, exactamente. No podría haberlo dicho mejor. Vale, profe. Bien, sigamos con compartiendo. Bien, tenemos entonces acá, este es un apunte que está en uVirtual, que se refiere a un libro, calidad, que yo se lo publiqué, y estas fotos están extraídas de ahí, ¿ya? Esto que está acá básicamente apunta a lo siguiente. El concepto de la calidad va de la mano, o la variabilidad de un proceso productivo no depende exclusivamente de la máquina donde se produce, ni tampoco depende exclusivamente de la persona que está a cargo de la máquina, ¿ya? La variabilidad de un proceso, lo que aporta a la conformación de esa campana de Gauss, de esa distribución normal, como ustedes pueden ver acá, es multisistémica, y estos 6 que aparecen aquí no son los únicos, sino que son lo que los expertos consideran con mayor relevancia, que es el método con el cual se fabrica, o el método con el cual se controla, el medio ambiente, es decir, el entorno a la maquinaria, el taller de trabajo, el medio ambiente social, el medio ambiente del país, el medio ambiente, hoy día estamos hablando de conceptos ambientales, como puede ser la presión, la temperatura, mediciones, el instrumental de medición, si es análogo, si es digital, si los digitales son con alimentación de baterías autónomas, o si son de contacto, o si son láser, o son ópticos, la mano de obra, que va a depender de la experiencia, va a depender de la formación técnica que tenga la persona, la maquinaria, que puede ser una maquinaria que quien fabrica la máquina sea un fabricante de marca, de prestigio, o la fabrica, está fabricada en Tailandia, está fabricada en Filipinas, digamos, está fabricada en Corea del Sur, o está fabricada en Portugal, o en Canadá. El fabricante puede decir mucho respecto de los parámetros o sensibilidad que puedo tener yo con una máquina. ¿Y para qué decir de los materiales? O sea, los materiales pueden ser nacionales, de origen nacional, pueden ser de origen latinoamericano, de origen europeo, de origen chino, de origen... Cada uno de estos elementos puede ser parte de, o formar parte de la variabilidad de un proceso, de la variabilidad de un producto. Cada uno de estos elementos daría para hacer una clase completa y estar durante todo el semestre solamente hablando y describiendo estas potenciales variables. Pero este no es un curso de gestión de calidad, ni historia de la calidad, ni evolución de la calidad. Es un curso de gestión estadística para el control. Entonces yo me voy a centrar en los dos del control de calidad estadística, para sacarle el máximo provecho al uso de la... Sin embargo, no está de más indicarles que obviamente, en la medida de la estadística descriptiva que vamos a utilizar, va a depender mucho de la medida o de las medidas que se tomen. Es decir, la tendencia central, que significa el promedio,
la dispersión, es decir, la desviación estándar, la forma en que se realicen las medidas y la localización, es decir, si yo estoy tomando medidas en el laboratorio o en un laboratorio preparado para ese efecto, el error va a ser mucho menor que si estoy tomando medidas en el taller, donde se produce, ahí al lado de la máquina, donde están el ruido, el polvo, el calor, las vibraciones, etc. Por otra parte, el comportamiento de esa distribución, es decir, esta distribución va a obedecer se va a generar una especie de campana, se va a generar una especie de triángulo isósceles, se va a generar un rectángulo, se va a generar una distribución cuadrada, se va a generar una distribución circular, una distribución sinusoide. ¿Qué tipo de distribución va a ser? Va a depender exclusivamente de cómo funcione la máquina, de cómo funciona la materia prima, de cómo funciona el método, de cómo funcionan todas las variables descritas anteriormente. Entonces, la estadística descriptiva es una herramienta. Es una herramienta. ¿Ya? Y como herramienta va a depender de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que tengo, ¿ya? Porque eso es el concepto de forma y el concepto de límite. O sea, la estadística es una herramienta, pero es una herramienta, ¿no? El que interpreta el uso estadístico para el control de calidad, buenamente todavía es usted. Ahora, hay procesos productivos que yo no sé si usted va a tener la posibilidad o ha tenido la posibilidad de conocer o de visitar, en donde el control de calidad lo hace una máquina, lo hacen máquinas, lo hacen robots, ¿ya? Autómatas, donde usted le fija las variables, le fija el límite superior, le fija el límite inferior, y el robot simplemente mide el producto y si cumple, si está dentro de los parámetros superior e inferior, lo acepta. Pero si está fuera de los límites superior o inferior, lo rechaza, lo saca de la línea, lo saca de la línea y es una inspección 100% porque el robot no se cansa. ¿Ya? Por esa estación pueden pasar 1.000.000, 10 millones de unidades y el robot las va a censar, o sea, las va a controlar todas y va a dejar pasar todas las que cumplen y va a sacar del sistema todas las que no cumplen. Ahora, ¿eso es caro? Claro que es caro. Un robot de control de calidad asegura la calidad, pero tiene un costo. La persona que hace lo mismo que hace el robot, se cansa, se fatiga, necesita ir al baño, necesita descansar la vista, porque después de una determinada cantidad de tiempo ya no ve. Su ojo mira, pero ya no ve, porque se cansa. Entonces, las estadísticas me permiten eso, me permiten simplemente indicar una posición, es decir, se encuentra a la derecha o a la izquierda del promedio, se encuentra dentro o fuera del más menos 3 sigma. Por lo tanto, las estadísticas o las razones son elementos cuantitativos, cuantitativos. ¿Ya? Me explico. Todos nosotros tenemos la sensación y entendemos cuánto vale un billete de 1.000 pesos. ¿Cuál es el alcance de un billete de 1.000 pesos? ¿Cuánto es el alcance de un billete de 2.000, de 5.000, de 10.000? Pero si uno los junta, miden lo mismo, en el ancho y en el largo. Se discriminan por color, ¿ya? Se discriminan obviamente por la impresión que tienen, se discriminan por el valor que está impreso en ellos. Pero el papel es muy similar.
Pero el concepto cuantitativo en el papel moneda es lo que le da el valor, y eso es lo que hace la razón. Es el concepto de la cantidad. El billete de 20.000 pesos, que es el billete de máxima denominación que nosotros tenemos, respecto del de 1.000 pesos, la razón es 1/20. 20.000 veces 1 o 20 veces 1.000. 20 veces 1.000, o sea, ese billete equivale a 20 billetes de 1.000. Ese es el concepto de razón. 1 es a 20. Pero es cuantitativo, se fija. Cualitativamente son distintos. Y es válido. Y yo puedo discriminar cualitativamente. ¿Ya? Ahora, mi percepción como usuario del valor del dinero, tener un billete de 20.000 me permite más accesibilidad a comprar que un billete de 1.000. Porque es más cantidad de dinero concentrada en un papel. Ese es un concepto de razón. ¿Ya? Y eso se simboliza, obviamente, en forma de proporción, en forma de porcentaje, en forma de tasas. Fija, es como si hiciéramos una tasa de, dentro de las 20 personas que están y conforman este curso, ¿cuántas personas son de sexo masculino? ¿Cuántas personas son de sexo femenino? Entonces, podemos discriminar que aquellas personas, fíjate, que su nombre obedece a un nombre masculino, son de género masculino. Personas que tienen un nombre femenino son de género femenino. Y podríamos decir la proporcionalidad. 1 es a 3 o 1 es a 4. O sea, por cada una mujer hay 4 varones. O por cada un hombre hay 4 mujeres. Puedo proporcionalizar. No estoy hablando de tendencia, no estoy hablando de gusto, no estoy hablando de opciones, estoy hablando simplemente del fenotipo. Y eso son razones, ¿se fijan? Ahora, si yo quiero vender un producto como loción para después de afeitarse, lo más probable es que aquellos que se rasuran la barba todos los días utilicen algún tipo de loción para después de afeitarse. No significa que una dama no pueda comprarla y usarla, pero lo normal sería que un hombre la compre y la use. Si yo quiero proporcionalizar el mercado de colonias para después del afeitado, me voy a dirigir al mundo que se afeita diariamente su barba. Entonces, puede haber casos de personas que no necesiten la loción para después de afeitarse e igual la usen. Sí, existe esa posibilidad. ¿Es menor? O sea, la estadística orienta en función de qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero establecer. ¿Ya? En otro sentido está el uso de conceptos estadísticos. La moda, la mediana y la media son conceptos para fijar posición de los valores o cuantificación de los valores. El promedio significa que de un grupo de datos se suman, se dividen por el total del número de datos y esa cantidad se denomina promedio. Y ese promedio teóricamente representa el medio de la población. Si es un círculo, el centro, el punto central. Si es una campana, la cúspide de la campana. O sea, el medio. La moda, el concepto moda, es dentro de esa distribución de números, hay números que se repiten. Entonces, ¿cuántos números se repiten? ¿O cuál es el número de números que son iguales? Moda. Y la mediana dice, si yo tengo una línea de números, una cantidad de valores, y los ordeno de menor a mayor o de mayor a menor, o sea, tengo que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, y los cuento, y si es una distribución impar,
11, por ejemplo. 5 a la izquierda, 5 a la derecha, y el término del centro es el número 11. Ese término que está justo en el centro, que es el número 6, esa es la mediana. Está justo en el medio de la distribución ordenada. ¿Qué pasa si la distribución es par? No hay un único punto medio, no hay un único. Entonces ahí la mediana me dice es el promedio matemático de los dos términos que llegan al centro. Porque no hay un único. Está 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, y hay uno al centro. El 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. El 5 y el 6 están justo, no hay centro, pues no es 5,5. Pero como no hay uno al centro, solo, tengo que tomar el 5 y el 6 y promediarlo y me va a dar el 5,5. Bueno, esos son conceptos estadísticos. Si el promedio es igual a la mediana y es igual a la moda, significa que hay un único valor. Un único valor. O sea, la distribución incluso podría ser simétrica. Y existen las asimetrías, y existen las asimetrías por defecto y por exceso. Bueno, el rango, que es otro concepto estadístico, es simplemente la distancia o la diferencia que hay cuantitativa entre el dato de mayor valor y un dato de menor valor. Cualquiera sea el fenómeno o la magnitud que estoy midiendo. Entre el valor máximo y el valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo, se produce una diferencia. Y esa diferencia se conoce como rango. ¿Para qué es útil el rango? Para saber la dispersión lineal, nada más. Y la varianza tiene relación con cuando yo establezco un promedio, o sea, un punto medio, hay elementos que se alejan hacia la derecha, o sea, se alejan hacia más 3 sigma, o se alejan hacia la izquierda, hacia menos 3 sigma. Y esa distancia que hay desde el valor menos 3 sigma al promedio y del promedio a más 3 sigma, si yo lo tomo como una distancia, esa distancia se llama variabilidad. Y la variabilidad estadística se conoce como varianza. Y la varianza es igual a la sumatoria de los valores menos el promedio al cuadrado dividido por él. Existen varianzas para población y existen varianzas para muestra. ¿En qué se diferencian una de otra? Una población, o podemos considerar una población, cuando el número de individuos excede por mucho, ¿te fijas? Excede por mucho los 25 individuos. Cuando hablamos de 25 individuos y más, hablamos de población. Y cuando hablamos de 25 individuos o menos, hablamos de muestras. Es decir, yo puedo tener un promedio de las muestras o puedo tener un promedio de la población. Un promedio de la población es cuando hay más de 25 individuos, los sumo todos, saco el promedio y tengo el promedio poblacional. Y le puedo sacar una dispersión poblacional, claro, al total, ni un problema. Y puedo tener una desviación estándar, claro, del total, ni un problema. Pero si yo tengo menos de 25 individuos, estoy hablando de una muestra, ¿le puedo sacar un promedio a la muestra? Claro, usted le puede sacar un promedio a la muestra. El promedio de la muestra se llama X barra o X promedio. Y el promedio poblacional se llama mu o esa U griega, mu. Esta tablita
Es para que ustedes lo recuerden. ¿Sí? La desviación típica o estándar significa que yo tengo cada dato se agrupa en torno al promedio. ¿Ya? Cada dato se agrupa en torno al promedio. Sin embargo, si usted se acuerda, cuando en el primer bloque iniciamos la clase, trabajamos con esta figura. Imagínense, entre más menos un sigma está el 68,3% de los datos. Es decir, desde 1000 individuos, 683 están, 683 están en torno al promedio. ¿Qué significa eso? Si usted divide 683 dividido por 2, hay 341 a la derecha y 342 a la izquierda. O sea, en torno, en este achurado rojo, hay 342 datos a la derecha, 341 datos. Aquí hay 683 datos. Ese es el 68,3%. Si yo amplío a más menos 2 sigma, hay 955 datos. Menos los 683, hay 272 datos más. Dividido por 2, hay 136 datos. Es decir, en este achurado que está aquí, en este que está aquí, ¿ya? Se lo voy a destacar para que lo vea. ¿Ya? En este que está aquí, ahí, en esa zona, ahí, hay 136 datos. En esa área hay 136 datos. ¿Ya? En la anterior, en la inmediatamente anterior, hay 341 datos. Aquí, en este pedacito, solamente hay 141 datos. 136 datos. Entonces, ¿y cuánto habrán acá? 997 menos 955, hay 42 datos. Dividido por 2, aquí hay 21 datos. Aquí, 21 datos. En esta área hay 21 datos, 21 individuos. Aquí hay 130 individuos y aquí hay 300 individuos. Entonces, cuando estamos hablando de la tendencia de los datos es concentrarse en torno al promedio, te está indicando, aquí hay 683 datos, 683 unidades, 341, 340 y 2. Aquí solamente hay 21 en esta área, aquí en este pedacito hay 21. Entonces, cuando estamos hablando de el concepto varianza y del concepto desviación, estamos indicando que los datos tienden siempre a agruparse en torno al promedio y rara vez se dispersan hacia los límites superior o límite inferior. Hay la posibilidad de encontrar 21 datos hacia menos 3 sigma y hay la posibilidad de encontrar 21 datos hacia más 3 sigma. Pero la posibilidad de encontrar datos hacia más un sigma, o sea, alejarse del promedio
una desviación, o sea, muy poquito desviado, 341 datos. Entonces, ese es el concepto que tú tienes que tener en tu cabeza, ¿ya? Los datos tienden a agruparse en torno al promedio. Bueno, este concepto de estadística inferencial tiene que ver con, muchas veces, tal como lo señalé en el ejemplo que di en algún minuto, yo no puedo quemar los 40 palitos de fósforo de una caja de fósforo para decir que los 40 palitos estaban buenos, porque nadie me los va a comprar. Yo le puedo decir a mi cliente, oiga, yo cuando los probé estaban todos buenos, sí, pero a mí no me van a servir, porque usted me lo está vendiendo y están quemados, están gastados, no me sirven, no se los compro. ¿Cómo se le ocurre venderme los productos usados? ¿Qué le pasa? Si yo tomo la cajita de fósforo y digo, ya, mire, vamos a sacar 2 palitos de fósforo. Si los 2 palitos de fósforo encienden bien, no se quiebran, no saltan, etcétera, usted se lleva la caja. Ya, me parece correcto. Pruebo 1, enciende. Pruebo 2, enciende. Listo, ahí está. Ya. Eso se llama estadística inferencial. Yo puedo inferir que, dado que la muestra funcionó, dado que la muestra fue satisfactoria para el cliente, puedo venderle el total de palitos, porque el total de palitos que le vendí, el resto de palitos que se llevó, si se comportan de la misma forma que la muestra, los palitos van a funcionar. Eso es inferencia estadística. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque aquí va a ocurrir un concepto que se llama riesgo o la probabilidad de éxito o fracaso. ¿Y por qué es tan importante esta probabilidad de éxito o fracaso? Porque cuando se meten las probabilidades, ¿ya? Las probabilidades empiezan a jugar como juegan las probabilidades. O sea, si la probabilidad P más Q es una moneda, es 50% cara, 50%. Pero si la probabilidad es un dado de 6 caras, del 1 al 6, entonces la probabilidad que salga 4 es un sexto. La probabilidad que salga 6 es un sexto. La probabilidad que salga 1 es un sexto. La probabilidad que salga 7 no existe. La probabilidad que salga 0 no existe. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. No hay más caras estampadas. Y cada cara tiene la probabilidad de ocurrencia de un sexto, porque son 6 caras. 1 de 6. ¿Es mejor tirar un dado que es más probable que aumente la probabilidad a tirar una moneda? No. Si yo uso un dado, no aumenta la probabilidad, disminuye. Pues yo tengo que sumar 6 veces un sexto para que me dé 1. Sin embargo, en una moneda tengo que sumar 2 veces un medio, ¿no? Para que me dé 1. Entonces aparecen conceptos como nivel de confianza, errores, todos esos conceptos, y el concepto de valor z, z cuadrado, ¿ya? Este z cuadrado, lo voy a colocar al tiro porque se me olvida. Z cuadrado, que lo vea bien, ¿ya? Consiste en establecer tipos o dinámicas de la población. ¿Por qué digo tipos y dinámicas de la población? Porque no todos los individuos se comportan de la misma forma, aun cuando provengan de poblaciones normales. A ver, ¿qué quiere decir con eso, profe? Quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, un alimento. Estoy fabricando alimento. Y fabriqué el día 1. Si yo lo controlo el día 15, va a tener 15 días después de ser producido. Pero si yo lo controlo en el día 30, lo voy a controlar 30 días después de ser producido. Se produjo bajo condiciones normales, pero lo estoy controlando 30 días después. Entonces el nivel de confianza tiene que ser mayor. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque tengo que confiar de que los resultados 30 días después de ser producidos
tienen que ser muy parecidos al momento en que se produjo. Y eso es confianza. Tengo que darle confianza al valor. También puedo decir, bueno, pero a mayor holgura de tiempo, o sea, mientras más se aleja del minuto en que se produce, el nivel de confianza es menor. Claro, también existe la posibilidad de interpretarlo de la forma del vaso medio vacío. Hay menos confianza porque está más lejos del momento en que se produce. Por tanto, tiene 30 días más. Si el producto no cambia en 30 días, debiese comportarse igual que el primer día. Pero si el producto tiende a cambiar todos los días un poco, el día 30 está 30 veces más distinto que el primer día. Entonces, esos son conceptos de variabilidad, son conceptos de confianza. Yo conozco el origen, pero desconozco si efectivamente el producto se encuentra con las mismas variables que cuando fue producido. La teoría dice que sí, que cuando usted se come un yogur que compró en el almacén o en el supermercado, usted lo saca de su refrigerador y se fija en la fecha de vencimiento. Vence en tal fecha. Rara vez se fijan en la fecha de elaboración, porque si su producto está dentro de la fecha de vencimiento, usted dice, está bueno, me lo como porque está bueno, está dentro de la fecha de vencimiento. Pero si la fecha de producción fue en febrero de este año, estamos en abril, han pasado más de 60 días, pero está dentro de la fecha de consumo. Sí, pero son 60 días, viejo. Podría haber variado algo la característica del producto. Primero porque ha hecho calor, ha hecho frío, estaba adentro, estaba fuera de la refrigeración, cadena de frío, lo que sea. Bueno, esas sensibilidades afectan a todos los productos, sobre todo en alimentos. Por eso que hago el hincapié, porque nosotros como no somos una carrera de alimentos o orientada a la industria de los alimentos, estos elementos no los vemos con la misma acuciosidad o profundidad que cuando se hace calidad a tecnólogos en industria de alimentos o tecnólogos en alimentos o ingenieros en alimentos, ¿ya? Porque ahí la variable tiempo desde la producción hasta el consumo es relevante, ¿ya? Nosotros estamos más acostumbrados a productos industriales que no varían. Una tuerca, por ejemplo, no va a variar entre el día 1 y el día 100. Un clavo, un tarro, un zapato, no va a variar entre el día 1 y el día 100. Pero un producto alimenticio sí, va a variar, va a ser distinto. Y es más, puede ser altamente distinto. Por lo tanto, ser extremadamente complicado el concepto. Pero yo se los presento porque obviamente existe la inferencia estadística, ¿ya? Y obviamente existe la posibilidad de trabajar o que ustedes trabajen en industria de alimentos, como control de calidad, o en laboratorios farmacéuticos, en donde también obviamente el valor de la probabilidad y el valor de establecer tamaño de muestra, porque esa es la clave, tamaño de muestra, cuántas muestras tomar cuando la población es desconocida, cuando la población es conocida. Y estas son fórmulas que se usan directamente, donde n es el tamaño de la muestra, z al cuadrado es el nivel de confianza, p es la variabilidad positiva, q es la variabilidad negativa y e mayúscula es la precisión o error, o sea, el error al cuadrado. Si usted se fija, P y Q están tratadas como P más Q igual 1, o sea, éxito o fracaso, bueno o malo.
Entonces, además son complementarios. Fíjate, ahora, cuando yo te conozco P, conozco Q. Y conozco la variabilidad positiva, conozco la variabilidad negativa, porque P más Q igual 1. Ahora, conociendo P, conozco Q. Son variables que son complementarias, pero cuando las voy a tratar para análisis de tamaño de muestra, se van a comportar como variables, ¿te fijas? Independientes. Porque que algo sea bueno no depende de que el vecino del lado sea malo, o que algo sea malo no depende de que el vecino del lado sea bueno, no depende de nada. Sobre todo si se producen en una máquina, o sea, si estoy envasando detergente o estoy envasando eh, producto en polvo, que puede ser, no sé, azúcar, yo no voy a comparar el detergente, el Omo, con azúcar, son lo mismo, pero los puedo tomar exactamente como lo mismo, o sea, cada vez que embolso Omo o Rinso o detergente en polvo en una bolsa, la peso y tiene que pesar 1 kilo. Cada vez que envaso azúcar en una bolsa, la envaso, la sello y tiene que pesar 1 kilo. ¿Se fija? Y cada producto en sí tiene que ser capaz de cumplir con los elementos y características especificadas de manera técnica. Pero la gran diferencia está en que, siendo polvos, siendo en bolsas, siendo pesados de 1 kilo, lo que sea, el azúcar es de consumo humano y el detergente no me lo voy a consumir. Y si yo me voy a consumir el azúcar, yo quiero que ese que es de consumo humano sea inocuo, o sea, que no me haga daño, o sea, que no me mate, que no me enferme. Pero si voy a envasar detergente, tampoco quiero que el detergente me haga daño, o sea, ese detergente que no me ataque la piel, que no me intoxique, que cuando yo lave mi ropa y la enjuague y la use después de lavada, no me produzca ningún daño a la piel. O sea, el detergente también tiene una característica de inocuidad, pero son inocuidades distintas. El azúcar me la voy a comer, la voy a ingerir en mi té, en mi café, en mi chocolate, lo que sea. El detergente lo voy a usar para lavar la ropa que está sucia. Y yo lo que quiero del detergente es que me saque la suciedad de la ropa. Por tanto, tiene que tener la capacidad cáustica, tiene que tener la capacidad de transformar la grasa, la tierra, la suciedad en elementos liposolubles, es decir, sacar la mancha, sacar la tierra, sacar la grasa, transformarla en algún elemento que yo luego que yo enjuague la ropa, se vaya con el agua de enjuague y me deje la ropa limpia. Y limpia y neutra. Cuando como azúcar, no quiero que me enferme, pero no quiero que sea neutra, quiero que sea dulce. Porque lo agradable de comer azúcar es que te gusten las cosas dulces. Entonces, los conceptos, los conceptos de calidad o los conceptos de cuándo usar una estadística, cuándo usar otra, no dependen básicamente de qué es lo que quiero producir o qué es lo que quiero controlar. Porque el control de calidad es tan válido para todos los ejemplos que les he ido dando. Incluso cuando se produce una unidad y que yo sé que va a ser una unidad. Cuando se produce un satélite espacial, ese satélite cuesta miles de millones de dólares a veces. Cuando yo construyo una nave que quiero mandar a Marte, como las que hoy día andan allá, ese mismo helicóptero que crearon acá, ese helicóptero cuesta millones de dólares. Yo quiero que llegue a Marte, que llegue entero, que cuando salga del gabinete en que va, vuele en esa, bajo las condiciones marcianas, saque fotos, qué sé yo, vuelva a su sitio, se guarde solito, cierre la compuerta y no le pase nada. Ya. Eso cuesta millones, pero dice uno, no dos.
ni 3, 1. Y no tengo una contramuestra, tengo 1, no necesito 2, porque ese 1 cuesta muchos millones de dólares. Entonces, pero cada componente con que armé ese dron, yo saqué muestras de tornillos, muestras de tuerca, muestras de pedacitos de metal, muestras de motores, muestras de servomotores, muestras de todo. Y probé y me convencí de que va a funcionar, me convencí de que va a funcionar bien. Porque no es que no le haya hecho ningún control de calidad, estaba lleno de controles de calidad, miles de controles de calidad. Es lo más caro que se controla. Porque además del controlador de ese asunto, es una persona que tiene que estar altamente capacitada. Porque no se puede equivocar. Ahora, lo sacaron acá en la tierra y lo curaron en los desiertos más áridos, más inhóspitos. Sahara, Negev, Atacama, Gobi, y funcionó. ¿Por qué? Si no funcionaba en el Negev, si no funcionaba en el Gobi, si no funcionó en Atacama, ¿para qué lo van a mandar a Marte cuando las condiciones son más complicadas en Marte que en estos desiertos? Y si no funcionaba aquí, allá menos iba a funcionar. Entonces, se probó y funcionó bajo todas las condiciones controladas que se podrían haber controlado o que se podrían haber simulado. ¿Te fijas? Entonces, no es que las cosas no se controlen, se controlan. El problema está en que construir ese aparatito costó millones, varios miles de millones. Que podrían haber construido 50 hospitales en Uganda, sí. Que podrían haber construido 50 hospitales en Chile, sí. Pero construyeron una cosita para mandarla a Marte para que volara en Marte. La ciencia, la investigación, alguna empresa que le interesa más eso que construir hospitales. La calidad no tiene un contexto social, la calidad no tiene un contexto político, la calidad no tiene un contexto de ese tipo. Ni siquiera un contexto de características ética morales. La calidad tiene una única funcionalidad: establecer niveles de confianza de que el producto va a funcionar. De la manera mecánica, de la manera física, de la manera como tenga que funcionar. Si es un alimento, dar todas las convicciones, la convicción de que ese alimento que va a ser ingerido por humanos o animales no los va a enfermar. ¿Bien? Porque hoy día también hay un respeto hacia los animales, hay un respeto, hay elementos que para sanitizar una planta, para protegerla contra el ataque de parásitos, el ataque de hongo o lo que sea, hay cada vez elementos menos dañinos para la propia planta porque se considera un ser vivo. Entonces, todos esos conceptos tienen relación básicamente con este concepto llamado calidad. La calidad es una característica inherente al producto, explícita o implícita, que debe cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por el cliente o, en su defecto, proporcionadas por el fabricante. Nada es al azar, o nada debería quedar al azar. ¿Por qué? Porque si queda al azar, no se puede medir. Lo que dé está bueno, si al azar, lo que dé está bueno. Fija. O sea, si usted juega loto, o quino, o lotería, o bingo, lo que sea, usted quiere ganar.
Entonces, se da el resultado y le dicen, usted ganó 500 pesos. 500 pesos. Nada. Si el premio mayor eran 500 millones, dice, oh, me gané 500 millones, fantástico, feliz. Pero usted jugó para ganar, pues ganó 500 pesos, ganó, pues si juega para ganar. Entonces usted dice, no, pues yo juego para ganar, pero quiero ganarme el premio mayor. Ah, entonces usted le está colocando a ganar una inferencia. Usted sería mucho más feliz si se ganara el premio mayor. ¿Ya? Pero si usted juega y no gana nada, ni siquiera 500, usted invirtió una cantidad y perdió, pues. Perdió. Y perder nunca es bueno. Pues si usted jugó 1000 y ganó 500, usted dice, chuta, pagué 1000 y gané 500. No, pues no gané. Perdí 500. Claro, perdí 500. Usted recuperó 500. Pero son percepciones. Entonces, no sacamos nada nosotros con el establecer especificaciones técnicas o conceptos de variabilidad de productos o procesos sin tener claridad de qué es lo que quiero medir. Ese es el corolario de este asunto. El corolario de este asunto es que cuando yo estoy haciendo calidad, me tengo que meter debajo de este paraguas. Y como hoy día va a llover, la palabra paraguas viene al... Si estoy debajo de este paraguas y entre el límite inferior de calidad y el límite superior de calidad, o entre menos 3 sigma y más 3 sigma, estoy bajo lo que se conoce como la capacidad del proceso. Voy a ampliar esto aquí. ¿Ya? Le voy a decir que se vaya para la otra página. Para poder escribir aquí algo que, con lo cual vamos a cerrar la clase de hoy y lo vamos a dejar aquí como una máxima. ¿Ya? Y esa máxima dice lo siguiente. Agregar texto dice: los valores encontrados entre más, menos 3 sigma símbolo y más 3 sigma símbolo, se habla o se señala que están bajo, por hablar de la campana, bajo la capacidad del proceso 6 símbolo sigma. Esto ustedes lo van a encontrar en algunos libros, por eso que lo destaco, ¿ya? Y cuesta a veces varios miles de dólares o varios miles de pesos entenderlo, ¿ya? Porque es un concepto que se usa en control de calidad. Encontrarse bajo la capacidad de un proceso 6 sigma significa conocer el límite inferior de calidad y el límite superior de calidad. Y todo lo que se mueva entre esos límites significa que el proceso tiene la capacidad de lograr. ¿Cuánto cuesta tener un proceso bajo 6 sigma? Es caro. Pero es más caro no tener control de calidad. Bueno, este apunte, que es un apunte que yo compartí con ustedes, está en académica, ahora queda como como una de las clases. Entonces yo, ya dado que rayé encima de esto y que usted lo ha estado mirando y lo ha estado siguiendo, entonces yo ahora lo guardo como de la clase de hoy, y terminada la clase, que es a las 16:40, creo que ya son las 16:40, sí, la clase termina a las 16:40,
vamos a dar un segundo break que ahora va hasta las 17:10. Mientras ustedes están en ese break, yo a sus correos les voy a enviar este apunte y voy a guardar este video para que ustedes después, si lo quieren revisar, lo revisen. Y abro a las 17:10 con metrología, ¿ya? El mismo link para los que entraron en el link, ¿ya? Pero vamos a estar en metrología, ¿ya? Bien. Chiquillos, Vale, profe. salvo que alguno de ustedes tenga alguna consulta, que la puedo responder ahora de lo que vimos, o descansen y volvemos a las 17:10 para la tercera y última sesión del día de hoy con metrología. ¿Ya? Yo no tengo dudas, profe. Ya, Yo tampoco, profe. bien. Profe, Ok, Ignacio, disculpe, Calvo, muchas gracias. yo tengo una pregunta, profe. Sí, por favor. O sea, no sé si lo mencionó, pero el Word donde estaba anotando ahí lo va a subir. Sí, sí, es lo que te ¿Sí? acabo de decir. Cierro aquí y guardo ese Word en la clase de hoy y lo subo se los envío al correo personal inmediatamente. Ah, ya, genial, el correo ya. No lo Genial. subo Gracias, virtual, profe. se los envío al correo, como clase, Ya, como la gracias, clase de profe. hoy. El apunte está en lo virtual, ¿ya? Tú lo puedes bajar de ahí, pero esta clase se las envío ahora mismo a su correo. Ya, profe, gracias. Bien,